Mire, el gobierno, la presidencia de la República, ha emitido una nota informando. Bueno, hay dos cosas importantes de la presidencia de la República, esta que voy a decir y otra que también vamos a comentar porque es información importante. El comercio con Haití, el gobierno está anunciando, la presidencia de la República en un comunicado, reanudar las actividades comerciales con Haití por un asunto de humanidad, es lo que dice el comunicado, y eso es entendible. El gobierno quiere hacer lo que le corresponde para evitar un desabastecimiento al vecino país. Haití es el principal cliente que tiene la República Dominicana en materia de comercio, y creo que lo que decíamos ayer, el informe que traía la prensa en función de lo que se había establecido a partir de informaciones que daban los que manejan el sector comercial, los negocios de República Dominicana con Haití, hablando de pérdida de sobre 200 millones por la paralización del comercio, por el cierre de la frontera. Esto no es solo número, sino que esto tiene que ver con la vida de la gente en Haití, tiene que ver con la vida de los ciudadanos dominicanos que hacen relación, que depende, hay una cantidad importante de ciudadanos dominicanos que viven fundamentalmente del comercio de Haití, que viajan desde diferentes puntos del país a los puntos fronterizos, a Dajabón, que yo decía ayer y repito, es el punto comercial más importante, es el principal mercado que tiene República Dominicana con Haití, que está el de Elías Piña, por Jimaní también, son otros puntos, pero ese básicamente es el más importante, es el gran grueso de la actividad comercial, pues el gobierno está anunciando hoy el restablecimiento. Creo que tiene mucho sentido, tiene mucha lógica. Hay que evitar que esa población, en medio de lo que está viviendo, se le complique más la situación. Hay hoy una información. Y habían reclamos de las dos partes. De allá que abrieran, claro, y los polleros y los productores de huevo de aquí también que abran. Los de aquí tenían más el grito que los de allá. pero no los productores de pollo y de huevo nada más. No, todos. Hasta la gente que vende hielo, que le vende hielo aquí para Haití, gente que vende plátano, la gente que maneja el negocio de las pacas, que compra ropa usada, que traen desde Haití, que la vende aquí al comercio local. Lo que más suena, lo que más ruido hacen son los del pío pío, lo del pollo, ¿verdad? Sí, y lo de los huevos. Eso están organizados. Están organizados, pero es un reclamo, y a partir de esa realidad es duro. Y una parte importante es con lo que se comenzó ayer, que fue el ingreso de tanques de combustible, de gas licuado de petróleo. Ayer pasaron 18 vehículos cargados con tanquetas de GLP, porque hay un aspecto que incluso ayer olvidé mencionarlo, y es lo relativo a la cantidad de comercio, de mercancías comerciales que son importadas por Haití, que entran por muelles dominicanos. O sea, desde el terremoto aquí se generó un permiso especial para que haya un internamiento temporal de contenedores que vienen cargados con cualquier tipo de mercancía, combustibles, alimentos, electrodomésticos, piense usted lo que usted quiera, que se comercialicen en Haití, que se importan por empresas haitianas, pero descargan o en Multimodal Caucedo, o en Jaina, o en Puerto Plata, y van entonces a Haití con un proceso que se había detenido de hace una semana. Entonces, el ingreso, ya no solamente de ese comercio informal en la frontera, no, el comercio formal de mercancías importantes para la vida del haitiano, estaban detenidos porque estaba cerrada la frontera. Por ejemplo, esos 18 camiones de GLP estaban parados ahí, eso eran importados para Haití, eso no fue que República Dominicana cedió de lo que eran sus previsiones. ¿Se imagina la leña que hubo que quemar en Haití a falta de gas? A falta de gas. Los árboles que se tumbaron. La falta de gasolina posiblemente también se hubiera presentado, falta de alimentos, de arroz, de habichuela, de carne, de pollo, de lo que fuera, que se vende en Puerto Príncipe, ahí en los mercados, en el Carrefour que está en City Soleil, lo que fuere. Entonces, ese tipo de cosas había que regularlo y no era sostenible el cierre absoluto, el selle de la frontera, más tiempo. Entonces, no se compadecía con la lógica que se permitieran abrir las puertas para que ese gran comercio pasara y al mismo tiempo nos atendieran los reclamos del pequeño comerciante que vive del mercado fronterizo y que tiene una semana detenido. Entonces, por ahí se dio una solución en la cual hubo que buscarle la vuelta a eso. Y la verdad es que ojalá continúe así, que no hayan problemas, pero hasta ahora
en Haití no ha habido violencia. Hasta ahora, hasta este momento que estamos hablando, la muerte de Jovenel Moïse ha pasado, digamos, yo leía en el diario El País casualmente un análisis que decía, Haití no ha llorado a su presidente. No. O sea, mataron a Moïse y Haití sigue igualito, como que no ha pasado nada, y ojalá siga así. Ojalá al contrario, así. Tiene más calma después que murió Juvenal que antes de. Es una cosa que parece increíble. Increíble. Pero de cultura, de tradición, Haití no llora a sus muertos. De cultura, Haití no llora a sus muertos. Es una cosa increíble que a uno le llama la atención. Es cultural, pero es cultural. Haití no llora a sus muertos. Que por cierto, no se ha producido el sepelio, todavía no lo ha. No, hay una comisión que designó el señor José Claudet, que es el que está operando. Hay una interrogante hoy en la prensa de dos misterios. Uno, quién mató al presidente Moïse, y el otro es quién gobierna en Haití. Bueno, el que está gobernando es José Claudet. José Claudet ya anunció ayer un protocolo que se va a llevar a cabo para el velatorio del expresidente Moïse, y los miembros de la comisión. Designó a los miembros de la comisión que van a participar, y hay hoy en la prensa como una cuestión, yo creo que llamativa, una coincidencia que tiene Canadá, uno de los llamados amigos de Haití. Canadá está pidiendo, al igual que pidió el Departamento de Estado de los Estados Unidos, elecciones para el presente año en Haití. Hay unas declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Almagro, hablando de que hay que despejar el camino para un proceso creíble y confiable, un proceso electoral que pudiera tener como resultado la escogencia de nuevas autoridades, tanto en el orden ejecutivo como en la parte legislativa. Ha habido necesidad desde hace mucho tiempo en Haití de renovar el Congreso. Creo que de los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado, solamente quedaban 10 senadores activos en vigencia, que es los senadores, porque ya se hace en periodo distinto, que fueron los senadores que se juntaron a raíz de la muerte del presidente Moïse y designaron al presidente del Senado como presidente interino de la República, que eso todavía también está en un limbo, porque tampoco el presidente designado por el Senado ha podido asumir ni ha podido ser juramentado, igual que ocurrió con el primer ministro designado por el presidente Moïse antes de morir. Pero quien está llevando la tarea del Ejecutivo en el momento es José Claudet. Con él se ha comunicado Canadá, con él se está comunicando de los Estados Unidos, y el hombre está llevando a cabo lo que se puede en medio de la situación, que ciertamente es cierto que no se ha llorado la muerte del presidente, pero llama mucho la atención que los haitianos hayan estado en un ambiente muy calmo, muy tranquilo después de la muerte del presidente. Yo tenía la percepción de que los seguidores del presidente Juvenal Moïse iban a ir a las calles y iban a generar situaciones complicadas, y para mi sorpresa eso no ocurrió. Sí, él no tenía mayores seguidores, pero lo que sí, Dani, es muy fácil desde Washington y desde Canadá pedir que se hagan elecciones antes que termine el año. Ahora, eso no es tan fácil como ir a la pulpería a comprar una libra de arroz. O sea, Haití no tiene autoridad. Y antes de pensar en las elecciones, hay que pensar en la autoridad. Luego, hacerle el llamado a los partidos, porque allá no hay partidos, Dani, son partiditos. Y los candidatos se adhieren a ellos. Y hay como 150 partiditos. Sí, como 150 partiditos, pero que no son de nadie, son de gente de un barrio por ahí. Y entonces un candidato va y se avera eso y presenta su candidatura. Pero Juvenal Moïse dijo que las elecciones costaban $50 millones. Entonces esa gente no tiene dinero. Entonces Canadá y Estados Unidos, si piensan en elecciones, que no piensen en este año y que piensen primero en poner autoridades legítimas que puedan manejar la transición y después desmontarse de la mula y darle el dinero. Bueno, pero perdón, Freddy, y es que hay un detalle adicional, y es el siguiente. Había convocado el proceso de referéndum para modificar la Constitución de Haití, que yo entiendo que los elementos que
argumentaba el presidente Juvenal Moïse para la modificación constitucional tiene mucho sentido en la vida real de Haití. Y aquí hemos comentado de eso bastante. El esquema que tiene Haití no es un esquema para un país que apenas quiere iniciarse por el camino democrático, un país desorganizado, con un procedimiento, una manera de gobierno al estilo francés, con el asunto este del primer ministro, que es el que lleva la rienda de gobernar. La gobernanza la maneja, el ejercicio de gobernar lo maneja el primer ministro, no el presidente de la República, que es al quien el país elige para que le gobierne. Entonces, parte de los cambios que se consignarían en la nueva constitución haitiana está ese. Está ese fundamentalmente, y está una propuesta para convertir el país en unicameral, que solo opere una sola cámara, como ocurre en algunos países, y eliminar ese sistema que aquí lo tenemos, que es un sistema donde tenemos cámaras de diputados, tenemos Senado de la República. Allá pretenden, a partir de la propuesta para modificar la Constitución, tener una sola cámara, que sería el Senado de la República en Haití. O sea, habría que ver cómo encaja una cosa con la otra. Es decir, se va a hacer el referéndum en Haití, hay condiciones para el referéndum, posteriormente al referéndum se va a ir al proceso electoral, o conjuntamente una cosa con la otra se hace. Yo digo, no hay condiciones. En lo que uno conoce, ¿verdad?, en las informaciones que estamos recibiendo de Haití, a mí me dice que no hay condiciones. Un proceso electoral es obligatorio, es de rigor, que las autoridades se elijan en un ambiente democrático en el que la mayoría de la población elija a quien quiere para presidente, a quien quiere para senador, por ejemplo. Entonces, para que eso se haga, debe comenzarse por registrar todos los partidos políticos, cuáles son las organizaciones que quieren correr en un proceso electoral en Haití. Porque había un tema de que alguien en Haití tenía el derecho de decir qué partido participaba y qué partido no participaba. Entonces, así no puede ser. A Canadá se suma, ratifica simplemente la vagabundería de pretender decirle al mundo que la solución de Haití es democracia. Democracia, sí. Grupo de irresponsables, sinvergüenza, bandidos, que al final lo que están es dejando esa vaina a nosotros. La solución en Haití no son elecciones. Y quien le diga eso es un irresponsable. Y una muestra más de que están lavando la mano, de que no le interesa un carajo lo que pasa ahí al lado. Porque en Haití va a haber elecciones mañana y va a salir una vaina ahí al presidente, ¿qué importa? Que agarren y reduzcan el tamaño del Estado y modifiquen la Constitución como queríamos hoy, y se haga eso que Dani muy bien plantea, que sería lo correcto. Pero Haití no va a funcionar ni con media cámara legislativa. Porque la democracia, y uno está cansado de decirlo, no es una pastilla. O sea, eso no es como un tratamiento. Usted se pone y dice, mire, tómese esa pastilla y ya usted tiene democracia. Es un proceso de construcción social que toma tiempo y que requiere que hayan niveles de madurez en algunos sectores de la sociedad que en Haití no existe. En Haití no hay grupos fácticos, no hay, por ejemplo, sectores de peso de la sociedad que puedan impulsar ese proceso. No hay grupos empresariales responsables, no hay un sector eclesiástico que funcione, no hay un ejército que le brinde seguridad. No hay nada. En Haití hay que comenzar a construir las cosas sobre los pilares con que se inicia la construcción de una sociedad. Ni siquiera hay una iglesia fuerte. No hay nada fuerte en Haití, nada. Entonces, ¿cómo carajo tú crees que tú vas a hacer democracia así? Pero, ¿ustedes creen que este come coco, que soy yo, Tailita, come guineo del Caribe, sé eso y no lo saben los grandes centros de pensamiento de esos países? Los genios sociopolíticos de esos países no lo saben. Y cuando Estados Unidos dice que exige elecciones, ellos no tienen sobre los informes que indican que eso no sirve para nada. O Francia, o Canadá. ¿Ustedes creen que no lo tienen? Lo tienen. Y además tienen la experiencia que han vivido durante estos 30 años queriéndole hacer tragar esa pastilla a esa sociedad de democracia que no funciona. Entonces, cuando ellos hacen eso, simplemente ratifican su nivel de irresponsabilidad y nos vuelven a recordar que esa vaina es a nosotros que nos queda. Porque ayer, si algo, hubo un mensaje interesante del Departamento de Estado. Ayer, que no quieren haitianos. Le dice, no vengan ni cubanos. Ni cubanos. Ni cubanos. Llegaron tan lejos que no quieren ni los cubanos, que antes lo iban a buscar. Ahora no lo quieren. Le dijeron, no vengan por mar, que aquí lo vamos a devolver. Ratificando lo que decíamos ayer. Yo decía ayer, al mar no se van a ir, ¿verdad que no? Ya los americanos le dijeron, llévense de él, que el mar no venga para acá.
¿De dónde que van? Y para acá. Y el aire está cerrado. En Bahamas lo meten en una jaula. Sí. Como si fueran pollo de granja, hasta que encuentran un barco lo suficientemente grande para mandarlo para acá. La puerta de Dajabón es lo único que le queda. Mira, No, y un detalle, Dani, desde el punto de vista de la estructura de Haití. Perdón, y la ¿Qué? puerta de Dajabón está tan corroída, tan podrida, que la empujan y se va sola. Yo estaba viendo eso. Mírala ahí. tres guardias ahí, por lo Mírala ahí regular. con un candado. Pero en cualquier momento. Una se cae. cadena. Un candadito. Miren Y que ahí el último que se quedó es un Firulai, porque los cuales se mandan huyendo también. El Firulai que estaba ahí en estos días es el único. De servicio. de servicio. el Firulai se ha hecho famoso, pero esta estructura y este concepto que estamos planteando sobre la mesa, sobre Haití, tienen ellos que saberlo. Porque el poder inclusive se diluyó, se dispersó a lo que es Haití, que lo dominan 5 familias. Son 5 familias que se fueron cada uno colocando sobre la mesa sus actores. Pero lo que queda en Haití, porque cada uno fue colocando un presidente, el otro lo mandaba a matar, cada uno se dio una ronda. ¿Y qué es lo que domina? Porque ¿qué son las 5 familias? El negocio. El gran negocio que es cuando viene una crisis, se genera una serie de importaciones, llegan una serie de ayudas, este pone este poder aquí, este pone este policía allí. Y eso definitivamente no se resuelve con unas elecciones. Por eso hay tantos partidos, pero el centro de una serie de decisiones es así. Claude Joseph, tú señalabas que era el que más estaba. Bueno, porque los policías que hay... El que está cortando el queso es él. Ahí, y a él es que le hacen el kepi, el saludo, es a él. Y recibió la bendición del norte. Pero al final del día, se dijo ayer, tenemos que repetirlo cada día. El principal problema que tenemos nosotros es ese. Por el hecho de que la solución se mira siempre para acá. Y ahora los Estados Unidos pidiendo elecciones, Canadá pidiendo elecciones, es un sentido de irresponsabilidad mayúscula que tiene otros motivos. No tiene ningún elemento para organizar nada. Y ellos mismos lo saben. Yo creo que... Adelante, Gemar. No, era para cambiar de tema. No, pero déjame decir esto antes, por favor. Yo creo que nosotros tenemos toda la razón para seguir preocupados. Y el gobierno y el presidente de la República tienen que insistir. El presidente emplazó a la comunidad internacional. Este tipo de pronunciamiento de Canadá, eso es allante puro. Esta declaración de Almagro es allante puro, que va a desbrozar el camino para ir al proceso electoral. Charlatán. Sí, eso es cierto. Yo creo que algo ha ocurrido con Haití, supongo que tiene que ver con el nivel de educación de los ciudadanos haitianos, porque fíjense ustedes, debe hacer 40 y tantos años que Haití debió haberse iniciado por el camino de la democracia. Estaba el régimen de Jean-Claude Duvalier, le sucede su hijo, que era la única cosa que Haití entendía, ese modo de gobierno que lo arriaba como vacas, y el presidente y el dictador decidía, era lo que Haití entendía, era lo que Haití entendió. Muere el dictador y entonces hereda la administración del Estado su hijo, Baby Doc, a 70 y algo. Después, Haití intentó irse por la vía democrática. Todos los países, la mayoría de los países lo logramos. República Dominicana tuvo dictadura. Logramos salir de la dictadura y entrar a un proceso democrático. Nicaragua tuvo dictadura. Salió de la dictadura, entró a un proceso democrático. Ahora parece que va a instaurar una nueva dictadura con el señor Ortega, Daniel Ortega. Pero el caso de Venezuela también salió de una dictadura, vivió un proceso democrático. Ahora tenemos lo que tenemos allá con el señor Maduro. En el caso de Paraguay, igual vivió un proceso. El caso de Chile. Y ellos han entrado, todos entramos a un carril con la democracia más o menos, bueno, la democracia imperfecta que tenemos, con todos los desafíos. Pero Haití no pudo, Haití no ha podido. Por eso el tema en discusión de hacer unas elecciones, yo comparto con Oscar, no, eso no es voy a la farmacia y me pongo una inyección a la pastilla. Es verdad, eso no es así. Entonces lo que debió haber ocurrido es que Haití debimos trabajar desde hace mucho tiempo en el fortalecimiento institucional, en el respeto a la democracia, en velar porque eso funcione. Si había que modificar la Constitución, debimos saberlo. Digo debimos porque somos parte de la comunidad internacional y aquí vivimos abogando por Haití también. Eso debió plantearse desde mucho antes, yo creo en eso, que debió tener un gobierno mucho más práctico, mucho más fácil del que tiene hoy, porque imagínese usted,
con este nivel de complicación que tienen ellos para formar o para designar el presidente, sugerir al Congreso la designación de un primer ministro y que el Senado de la República lo pueda complacer al presidente, le complica la vida, le complica la gobernabilidad. Por eso digo, yo no veo posible que esto ocurra, y nosotros, frente a lo que ayer decía el Departamento de Estado, esa información, esa nota de que a los haitianos que no vayan a los Estados Unidos, que permanezcan en su territorio, e igual mensaje para los cubanos, eso nos dice claramente a nosotros el nivel de solidaridad que puede tener Estados Unidos con Haití y con República Dominicana, porque yo creo que cuando Estados Unidos sabe que ayuda a Haití, también debe saber que está ayudando a República Dominicana con una carga bastante pesada.